Arrancamos nuestra ronda de entrevistas con uno de los temas del momento y son los resultados de la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana que se vivió aquí en Panamá y que culminó ya con varios acuerdos. Está con nosotros Ana Luisa Bustamante, ella es la directora de Relaciones Económicas de la Cancillería, a quien le doy la bienvenida a Next Noticias. Esta cumbre estuvo enmarcada dentro de muchos escenarios a nivel internacional, también a nivel local, pero definitivamente captaba mucho la atención la situación de Honduras. Había mucha expectativa sobre lo que tendrían que decir los presidentes que estarían en Panamá sobre Honduras y el resultado pues no ha sido bien acogido por algunos sectores. Dicen que fue una declaración un tanto tibia, blanda, después de lo que está viviendo Honduras en esta crisis en la que está sumida luego de las elecciones. ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, buenos días y gracias por la oportunidad de acompañarnos el día de hoy. Bueno, efectivamente ese fue un tema que se tocó en la cumbre. Al final esto es un espacio, el SICA, de integración. Y el tema político yo creo que siempre va a estar en el corazón de los presidentes cuando se reúnen. Debo decir que a mí me pareció que el párrafo estuvo bastante acorde a la realidad. Y es que buscar el diálogo es la única salida que en este momento de manera pacífica se podría esperar. Es cierto que hay una crisis y también es cierto que el hecho para nosotros de que se haya visto reflejado en la declaración como tal de por sí es un logro. No todos los países siempre van a tener la misma opinión y el rol de Panamá en la declaración y en la PPT en general, la presidencia pro tempore, es siempre facilitar ese diálogo. Entonces, creo que todos los países estuvimos de acuerdo en que se debe respetar el proceso, que debe haber calma. Al final son las vidas de los nacionales de nuestros pueblos los que están en riesgo y eso se vio reflejado en la declaración. Entiendo el llamado a la calma, pero lo que han dicho los sectores es que definitivamente se ha hablado del respeto también al proceso democrático que se vivió, cuando en otras instancias se habla abiertamente de un posible fraude. Creo que fue el punto que no llenó las expectativas de los locales y también de los internacionales. Sobre ese punto, si recuerdas la declaración, pues se habla mucho de la institucionalidad y al final de cuentas son las instituciones que garantes de los procesos, las responsables de poder llevar adelante todo lo que es las elecciones. Insisto en que el hecho de que todos estuviéramos de acuerdo en que ese es el camino a seguir, pues de por sí es un logro. Es un tema muy delicado, claro, donde obviamente pues hay intereses bueno, primero que nada los intereses del pueblo, que esté seguro. Y habiendo pasado tanto tiempo, como era un tema que había que abordar, y para nosotros el poder facilitar una posición donde los países están de acuerdo en ese respeto a la institucionalidad. Incluso te comparto que se habló de qué significaba eso, cómo se podía aplicar y creo que fue un resultado satisfactorio. A nosotros tampoco nos toca como países la injerencia en temas, digamos, internos. Entonces siempre el respeto de esa soberanía y el llamado al diálogo hacia lo que es el gobierno de Honduras, creo que se dejó sentir. Se dejó sentir no solo en las palabras de los presidentes a lo largo de sus intervenciones en los discursos, sino también pues en las conversaciones que ellos tuvieron, que dio como resultado lo que es el punto en la declaración. Se dejó sentir, entendemos la declaración y que además pues no fue únicamente este punto, fueron alrededor de 17 puntos. Sin embargo, también se dice que cada vez más pierden relevancia estos organismos de integración. Por ejemplo, la OEA con los años ha perdido mucha credibilidad con la situación misma que vive Venezuela. Esto por citar algún ejemplo. ¿Pierde relevancia estos organismos como el SICA? ¿Verdaderamente se llevan a término estos puntos? Bueno, Panamá, justamente en nuestra presidencia pro tempore se enfocó mucho en fortalecer esa institucionalidad para mantener esa relevancia o elevar un poco el rol que pueda tener, los espacios que pueda tener. Y creo que muchos de los resultados que tuvimos fueron enfocados no solo en seguridad, que me gustaría comentarte eso, sino también en el fortalecimiento de cómo se articula y cómo tú lo haces relevante. Durante los 6 meses logramos sacar varios reglamentos que estaban, digamos, dormidos por varios años, así como finalmente temas como el presupuesto, que a lo mejor uno escucha y dice que aburrido presupuesto, pero sí te puedo comentar que a lo interno, esa articulación que a veces uno da por sentado, se pierde, y cuando uno siente que a lo interno no están funcionando las cosas, es más difícil tener resultados a lo externo. Entonces nosotros confiamos en que todo el trabajo que hemos llevado adelante estos 6 meses y que trabajamos con la presidencia anterior y que vamos a seguir trabajando con República Dominicana, pues nos van a servir justamente para que la voz que salga, los mensajes que salgan del SICA pues puedan ser tomados
con la relevancia que ameritan. También recordemos que hace poco tenemos un nuevo secretario general dentro del SICA. Claro. Es un perfil distinto, es una persona que fue presidente de su país, Vinicio Cerezo. La verdad es que tiene una trayectoria interesante, muy importante, y yo creo que eso también le eleva un poco el nivel a lo que es el mecanismo. Yo quisiera pensar que todavía tiene mucho que dar. Y bueno, y Panamá justamente ha hecho todo lo posible estos 6 meses para que así sea. Respecto al tema de la seguridad, que definitivamente fue uno de los puntos más importantes, creo que si algo pues imposibilita la libre relación entre los países de Centroamérica son estos constantes paros migratorios que se dan y los trancones que se dan producto de transportistas en las áreas fronterizas. ¿Se abordó algo de esto? Sí, recuerda que el SICA tiene digamos, su cúpula política, cuyo órgano más alto es, bueno, la cumbre de presidentes o la reunión de presidentes, pero asimismo existen distintos sectores. Y digamos que en el comercial se aprobó una política regional de movilidad y de logística, justamente para ayudar a enfrentar estos retos de manera conjunta. Al final de cuentas, se trata también del comercio. Nuestros países necesitan fortalecer ese comercio y no podemos estar con estos problemas terrestres que son muy viejos, son de vieja data. Entonces tenemos ese logro por un lado, y por otro lado, pues también recordemos que la JMJ va a ser el próximo año, y eso va a ser un reto logístico. Así que regresamos a la necesidad de que nuestras fronteras tengan un paso ordenado, un paso ágil, porque si no lo logramos, la verdad es que sería muy lamentable, ya que lo que es la JMJ es un evento que, si bien va a ser en Panamá, es para toda la región. Claro, y vamos a compartir diócesis, de hecho, con Costa Rica, con Nicaragua. Es correcto, es correcto. Es un tema que los propios obispos estuvieron pidiendo y nos pone a prueba como región, qué tan de la mano podemos trabajar, y no porque sea la JMJ un evento religioso, sino porque es un evento que en todos los espacios nos pone retos. Entonces, ahí Panamá durante esos meses presentó una propuesta de protocolo para agilizar todo lo que son los puntos fronterizos terrestres y también para zonas adyacentes. Ha avanzado mucho. Obviamente no es un tema solo de migración, es un tema que también tiene que ver con aduanas. Entonces tienes que por un lado equilibrar lo que es seguridad, porque tú no quieres que haya una movilidad de personas que no necesariamente vienen a hacer lo que uno piensa que van a venir a hacer. Y sobre ese mismo punto le quiero hablar porque encendió las alarmas esta propuesta de Panamá de un hub humanitario, y pues para que la población lo entienda, ¿qué es lo que quiere decir esto? Nosotros estamos viviendo por los últimos años mucha migración de Colombia, de Venezuela, incluso de Nicaragua, que lo vemos en las estadísticas y nos sorprendemos porque parece que pasan escurridizos, ni lo sentimos, y hay una cantidad importante de nicaragüenses en el país. Entonces, ¿qué quiere decir esta política de puertas abiertas a través de un hub humanitario de Panamá? Gracias por la pregunta. El hub humanitario está más bien enfocado a lo que es asistencia humanitaria. Es decir, no se trata de abrir las puertas a migración, ni mucho menos. Se trata de apoyar a los países de Latinoamérica, no solo del SICA, cuando han habido todas estas crisis que hemos enfrentado, sobre todo los últimos meses. Llámense los terremotos, bueno, no quiero decir tsunamis, pero los huracanes y demás, donde los países hermanos tienen estos problemas que hay que apoyar. Entonces, recordemos que Panamá, por su ubicación geográfica, gracias, es de los pocos países, si no el único, que cuenta con un hub aéreo que le permite moverse casi desde cualquier punto del continente en 7 horas o menos. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros a posicionarnos no solo como un país de diálogo o todos estos temas políticos, sino que ejerce, que con pasos firmes puede apoyar a sus países. Y obviamente esto no es solamente con recursos de Panamá, sino que ahí van a estar trabajando, y ya lo hacen, agencias internacionales como la Cruz Roja, SINAPRO, que es quien coordina por parte de Panamá. Es decir, este es un hub que a medida que vaya pasando el tiempo va a seguir ampliando su esfera de competencia. Ahorita estamos enfocados en estos apoyos puntuales, pero eventualmente queremos también dar capacidad a otros cuerpos que se dedican a esto. ¿Se puede estar tranquilo entonces que no es como se ha pensado? ¿Se va a recibir aquí una cantidad indiscriminada de migrantes? No se trata de eso. No, para nada. Se trata más bien de apoyar a los países que pueden estar pasando por una situación complicada para que a lo mejor no se vean tampoco en la necesidad de estar migrando. Ana Luisa Bustamante, le agradecemos mucho estar con nosotros esta mañana compartiendo algunos resultados de esta cumbre del Sistema de Integración Centroamericano que se vivió aquí en Panamá. Le corresponde ahora a República Dominicana la presidencia pro tempore de este sistema. Gracias por estar con nosotros.